compartir ahora. Listo. Ah, sí, te estamos viendo. Así es. Excelente. ¿Qué hora es? Son las 11:53 y tu charla estaba programada a las 11:30. Entonces si tenemos retraso, entonces por supuesto vamos a arrancar de una vez contigo para hablar justamente de gobierno y gestión de la ciberseguridad en tiempos de crisis. Les recuerdo también que en paralelo en la sesión 2 está Jaime, nuestro estimado Jaime Blanco, que hablará de reimaginando el futuro del trabajo en la nueva normalidad. Entonces tienen los enlaces de Zoom, pero también tienen enlaces de YouTube y Facebook Live. Así que Raúl, tú eres de Costa Rica, todavía no teníamos presentador esta semana de Costa Rica, tú eres el primero, si bien me recuerdo, tú eres el primero. Pues, muchas gracias. Así que feliz tenerte con nosotros. Ahora te voy a dejar compartir tu Ok. pantalla para seguir con la presentación. Y tú tienes 30 minutos. Gracias de nuevo y te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar por acá y agradezco mucho a la organización de CAP Resiliencia por haberme invitado a compartir con todos, ¿no? Quisiera confirmar nada más que vean mi pantalla como para poder dar inicio, por favor. Correcto, la vemos, te escuchamos y te vemos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, nuestro planeta Tierra, la verdad es que para mí es algo imponente, algo hermoso. Y ¿por qué traigo a colación esto? Porque dentro de este cuerpo celeste que vemos acá, a partir de el 31 de diciembre del año 2019, cambió nuestras vidas, ¿no? En un pequeño pueblo de Wuhan, se dio un nuevo virus, nació un nuevo virus que ha creado conmoción en todo el mundo, ¿no? Y que ha cambiado completamente la forma en que hemos trabajado, la forma en que nos interactuamos con las personas, y definitivamente yo considero que eso nos ha traído una gran enseñanza, ¿no? Y eso ha afectado mucho a esta criatura que vive dentro de este planeta Tierra, ¿no? El ser humano. El ser humano se ha visto grandemente afectado por esta situación, pero también el ser humano ha tenido una gran oportunidad, diría yo, ¿verdad? Que es la oportunidad de poder ser resiliente y además de eso sacar lo mejor de sí para poder crear e innovar. Porque definitivamente el ser humano es un ser con una gran capacidad para crear y para innovar. Y esto nos ha mostrado muchísimo que esto es una gran oportunidad para todos, ¿no? Pero yo diría que esta oportunidad ha sido completamente, como dije anteriormente, para todos y para bien y para mal, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo el día de hoy se han incrementado muchos ciberataques desde que empezó a ocurrir todo este tema relacionado con la pandemia, ¿no? Y un tema importante es que algunas personas se han aprovechado. Por ejemplo, a muchos les encanta poder estar dándole seguimiento a cómo va el tema de la pandemia, cuáles son los países que están teniendo más problemas y los ciberdelincuentes han encontrado una gran oportunidad en eso, ¿no? Andan definitivamente buscando digamos, andan siguiendo las personas y lo que están tratando es de ver cómo las personas también pueden ser engañadas a través de estas herramientas, ¿no? Eh, También podemos ver cómo empezó a incrementarse mucho los ataques dirigidos, correos con información maliciosa, donde las personas hacían clic en enlaces, recibían, digamos, correos con archivos maliciosos, y eso les ha permitido a los ciberdelincuentes tomar partida muchas veces de la información de las personas y de las organizaciones como tal. También hemos visto cómo se ha incrementado muchísimo todo lo que son las herramientas, las vulnerabilidades y la explotación de vulnerabilidades en herramientas.
y vimos cómo, por ejemplo, esta herramienta que estamos viendo en esta noticia tuvo grandes ataques informáticos una vez que los ciberdelincuentes se dieron cuenta de algunas vulnerabilidades que tenía, ¿no? Y sobre todo de algo que es muy importante, creo yo, el uso que en esta pandemia le hemos estado dando a algunas herramientas tecnológicas como tal, ¿no? También hemos visto cómo se aprovecharon de algunos hospitales, por ejemplo en Italia fueron muy afectados a nivel de la ciberdelincuencia y algunos hospitales inclusive se vieron inoperantes hasta cierto nivel por temas relacionados con malware y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, Otra cosa que también hemos visto es el crecimiento en el tema del fraude en línea. El fraude en línea, inclusive empezaron a salir muchos tutoriales en el dark web en donde le decían a la gente cómo aprovechar estas oportunidades en tiempos de crisis para poder generar fraudes en línea, ¿no? Y también salió lo más oscuro del ser humano, diría yo, ¿verdad? Inclusive se vendía en el dark web sangre contaminada con COVID, ¿verdad? Para los efectos que el que quisiera comprarla tuviese, ¿no? Entonces, son las cosas que definitivamente decimos, esta es la nueva era de ciberataques y sobre todo la nueva era de ciberataques en temas de pandemia. Es escalofriante, creo que pareciera ser que esto está tan solo iniciando y hemos visto cómo han venido creciendo algunas nuevas técnicas y es lo que vamos a ver un poco. Eh, yo quisiera recalcar qué relación tal vez vemos entre ciberseguridad y con la ciberresiliencia, ¿no? Definitivamente para eso yo me remontaría a tiempos inmemoriales del ser humano, ¿no? Cuando eran las épocas de las cavernas y el ser humano le encantaba pintar en las cavernas lo que hacía para dejar un legado a futuras generaciones que supieran qué era lo que sucedía. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Que el ser humano tiene una gran capacidad de comunicarse. Y esa gran capacidad de comunicarse lo ha llevado a explotar a lo largo de los años todo lo que es la tecnología para poder hacer más efectiva esa comunicación. Y hemos pasado desde las épocas de la caverna, de pintar en las paredes de una caverna, a generar transacciones en línea. Y la generación de esas transacciones en línea y el que las empresas estén altamente soportadas sobre los servicios en línea, pues definitivamente es un terreno importante perdón, para los ciberdelincuentes. Y el Internet ha ayudado mucho en esto. Desde el año 1969, cuando le empezamos a sacar mucho uso al Internet, realmente potencializó todos estos servicios. Pero yo diría que también allá por el año 69 se pensó que el Internet era seguro porque tenía la posibilidad de seguir operando ante una situación de ataque nuclear, ¿no? Pero en aquel momento lo que se veía era la disponibilidad de los servicios, pero no necesariamente la confidencialidad o la integridad de los servicios y la información como tal en los servicios, ¿no? Bien, y nosotros exponencialmente le hemos dado un uso creciente al Internet. Casi todo lo que hace una empresa o una persona hoy día hace uso del Internet para poder de alguna manera sacar provecho y operar, ¿no? Y eso ha incrementado también los riesgos en las organizaciones y en las personas. Y hoy el panorama de amenazas es un panorama que uno podría decir en estos ámbitos que no es tan halagador porque cada vez se vuelve más complejo, cada vez se vuelve más difícil inclusive poder combatir algunas de las amenazas que están por ahí, ¿no? Y el World Economic Forum nos dio una buena vista de esto. Hemos visto cómo los riesgos tecnológicos relacionados con ciberseguridad han venido creciendo en los últimos años y han tomado un papel súper importante en la sociedad, ¿no? Y por eso es que en tiempos de COVID también los vemos presentes. En tiempos de COVID hemos visto cómo se han incrementado los engaños por phishing o inclusive llamadas telefónicas a lo que le llamamos phishing. Hemos visto cómo se han incrementado las noticias falsas que sacan provecho digamos, de este tipo de cosas. Y también hemos visto cómo los ataques dirigidos se han incrementado. Vamos a ver, en cuanto a phishing y vishing, ¿qué hemos visto? Hemos visto muchas noticias sensacionalistas que lo que pretende es dirigir a la gente a enlaces maliciosos, ¿sí? La gente una vez que ve las noticias, le llama la atención esa noticia e ingresa. Y no solamente ingresa, sino que hace clic en los enlaces, ¿no? Hemos visto mucho documento adjunto con información falsa. Le dice, si quiere conocer más cómo combatir el COVID, haga clic en este enlace o abra este archivo, ¿no?
Y hemos visto también cómo se han desarrollado muchas aplicaciones, que juegos relacionados con pandemias, que temas relacionados, por ejemplo, con aplicaciones para darle seguimiento a otras personas que pudieran estar contagiadas con COVID. Y hemos visto cómo eso ha sido también utilizado para poder contagiar a personas con virus informáticos y malware informático como tal. Y también decía que las llamadas telefónicas hemos visto cómo han crecido. Por otro lado, el riesgo también de las noticias falsas ha crecido muchísimo, diría yo, ¿no? Hemos visto cómo hemos empezado a ver la proliferación de malware a través de mensajes, mensajes que le llegan muchas veces a uno a las redes sociales, y definitivamente la gente, con tal de conocer un poco más o saber un poco sobre esa noticia que está recibiendo, la difunde, la conoce, la difunde, y generalmente empieza a generar una ola de ataque muy interesante, porque nosotros mismos los seres humanos, con esa capacidad que tenemos de compartir información, la difundimos rápidamente. Entonces, el contagio no solamente es un contagio a nivel del ser humano, sino que hemos visto un contagio también a nivel de tecnología muy rápido, creciente, ¿no? Y que definitivamente le da una gran oportunidad al ciberdelincuente. Y por eso también hemos visto crecer mucho las fuentes no oficiales de información relacionadas con COVID. En muchos países, la cantidad de registros de dominios web, o sea, sitios web nuevos que se generaron y que tienen relación con COVID, creció muchísimo en los últimos 3 meses. Y también pues hemos tenido que teletrabajar, ¿verdad? Y teleestudiar. Y eso ha incrementado también la posibilidad de que se generen nuevos tipos de ataques en relación con estas actividades. Hemos visto, por ejemplo, cómo los ciberdelincuentes han atacado, digamos, la seguridad de los dispositivos. Hemos visto cómo también han explotado muchas vulnerabilidades de la seguridad en nuestras casas. No estábamos preparados muchos para esto, y desde el momento en que empezamos a teletrabajar y también a teleestudiar, no nos preocupamos, y no era una situación que tuviésemos en mente el tema relacionado con la seguridad de los dispositivos en nuestras casas, ¿no? El otro tema importante es la exposición de los datos. Ahora los datos de las compañías también están en las casas de los colaboradores, y eso, dependiendo del nivel de seguridad que exista también en las casas de los colaboradores, podría exponer muchas veces la información de la organización, y sobre todo el uso de las herramientas. No todas las herramientas de las organizaciones estaban preparadas para una pandemia. Y creo que eso nos ha enseñado mucho en cómo también tenemos que ver el tema de resiliencia a nivel de ciberseguridad, ¿no? Eh, y por eso yo me hago una gran pregunta: ¿será que realmente a nivel empresarial estamos comprendiendo la importancia de este tema, o habíamos comprendido anteriormente la importancia de este tema ante una situación como esta, ¿no? Como el tema de pandemia? Pues yo diría que eso depende mucho también de cómo hayamos interpretado y comprendido la forma en que trabajamos hoy día. ¿Cómo trabajamos hoy día muchas veces los temas de ciberseguridad en una empresa? ¿Sí? Lo enfocamos mucho a la tecnología, ¿sí? Escaneamos la tecnología para saber si tiene alguna vulnerabilidad, y si encontramos alguna vulnerabilidad, pues lo que hacemos es atacar y cerrar esas vulnerabilidades en la tecnología, ¿verdad? Creamos planes para poder, digamos, atacar esos temas, y con eso se generan acciones correctivas que tratan de mitigar el riesgo relacionado. Pero las preguntas de fondo quizás a veces no las estamos haciendo. Entre todas esas vulnerabilidades, bueno, ¿cuál trabajamos primero? Cuando nos enfocamos directamente a la tecnología, cuesta muchísimo hacer énfasis en qué trabajar primero, si no tenemos un claro norte, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Luego, ¿será suficiente con trabajar las vulnerabilidades nada más a nivel tecnológico? ¿Qué pasa con otras vulnerabilidades a nivel de proceso y a nivel de personas que están relacionadas con la tecnología también como tal? ¿Verdad? ¿Será que también estamos comprendiendo cuál es el riesgo, y sabemos cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos que trabajar, porque entendemos el riesgo que está relacionado con esa vulnerabilidad? Bueno, ¿quién decide qué trabajar y qué no trabajar? ¿Lo decide un área de tecnologías de información, o lo decide la organización como tal? ¿Cómo recuperamos la confianza después de un ataque? Después de un ataque cibernético, la confianza cuesta mucho recuperarla, y sobre todo, ¿cómo hacemos que la junta directiva,
¿verdad? Confíe en que lo que hemos hecho a través de los años también sigue siendo algo importante para la organización y sobre todo que es de valor después de haber recibido un ataque, cómo nos apoyan inclusive muchas veces para que salgamos de ese bache. Y yo esto lo traigo a colación con una historia, ¿no? Decía que un profesor hace muchos años escribió la tabla del 9 en la pizarra y adrede equivocó el último resultado de la operación matemática y hubo mucha burla entre sus estudiantes, ¿sí? El profesor les dijo que, bueno, eso que estaba mostrándoles era cómo se comportaba el mundo real. En realidad, tú podías hacer 9 veces las cosas bien, pero si te equivocabas en una, mucha gente te iba a pasar la factura por eso, ¿no? Y por eso lo llevó a nivel de la ciberresiliencia y la ciberseguridad. Y eso es lo que pasa con la ciberseguridad. Puedes hacer bien todas las cosas, pero el día que tengas una brecha de seguridad importante que todo el mundo conozca, ese día te van a cobrar y van a cobrarte la factura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, tal vez para ir redondeando ya el tema, ir cerrando, saber qué es ciberseguridad, ¿no? Y ciberseguridad no es solamente trabajar con tecnología. Ciberseguridad significa que tenemos que tener procesos de gestión donde tomemos en cuenta toda la estrategia del negocio, que esos procesos, los presupuestos están alineados con esa estrategia. Tenemos que capacitar a nuestra gente, ¿no? No solamente a nuestros colaboradores, sino también a todo el que interactúa con nosotros, terceros, reguladores, en caso de que seamos instituciones reguladas, todos debemos de estar de alguna manera conscientes de qué es lo que andamos buscando. También los planes de continuidad de negocio, los business impact analysis son muy importantes cuando estamos hablando de ciberseguridad. También es importantísimo tener claro qué es lo que tenemos que proteger. Muchas veces ni siquiera conocemos cuál es la información más relevante, cuáles son los escenarios, digamos, más propensos a los que la organización se puede presentar. Dejar de trabajar tanto amenazas, pero sí trabajar más los riesgos, ¿no? Y tratar de buscar controles para esas cosas. Y es muy importante porque al final lo que queremos es proteger esos activos digitales que procesan, que almacenan y que distribuyen la información. Estamos hablando de tecnología, pero no enfocándonos en la tecnología, sino más bien en los riesgos que eso enfrenta, ¿no? Y ahí vamos a proteger con esto la información, vamos a proteger a la organización de todas aquellas cosas que podrían afectarla, ¿no? El incumplimiento de una ley y una regulación, el tema de perder dinero y generar un impacto en el estado de pérdidas y ganancias de una organización, el tema de incumplir normas o procedimientos establecidos y generar valor para la empresa como tal, ¿no? Y no podemos dejar de hacer esto sin tener en cuenta las tendencias del mercado, sin tener en cuenta que todos los días salen nuevas vulnerabilidades y nuevos ataques para esas vulnerabilidades existentes y que eso nos tiene que hacer ver que esto es un tema más allá que un tema tecnológico. Tenemos que estar monitoreando realmente el quehacer de una organización. Y no olvidemos que estamos hiperconectados, ¿sí? Hiperconectados significa que hoy estamos conectados con terceros, con proveedores, con socios comerciales, con reguladores, y todo esto lo hacemos a través del Internet. Un terreno sumamente escabroso desde el punto de vista de seguridad y que si no nos cuidamos, también creo que nos podría pasar la factura. Involucra tantos factores de negocio como factores de tecnología, ¿no? Y para eso es importante conocer cuáles son los riesgos que afectan nuestra confidencialidad. Cualquier cosa que me pueda generar una fuga, un robo, un acceso no autorizado o una divulgación no autorizada de información, me va a afectar la confidencialidad. Y muchas veces no entendemos estos riesgos, ¿no? Porque los vemos como si el riesgo del servidor y el riesgo de la base de datos. O sea, hay que dejar de ver esos riesgos que son tecnológicos y enfocarnos más en riesgos organizacionales, ¿no? Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que los datos sean alterados sin un motivo y que también no tengamos la evidencia adecuada para poder garantizar que una transacción o algo que se dio dentro de una situación, ¿no? Podamos probar que efectivamente se dio. Y también tenemos el tema de disponibilidad de los servicios o inclusive de la información como tal. Todo eso al final, como les decía, genera pérdidas en el estado de resultados, ¿verdad? El estado de pérdidas y ganancias podría generar incumplimiento de leyes y regulaciones y podría generar también falta, digamos, de confianza o afectación de la imagen de una empresa. Si lo ven, no son temas tecnológicos como tal, ¿no? Bien, la información es hoy día uno de los activos más importantes. Yo diría que la información, lo importante es que se puede comprar, ¿no? Y hoy tiene un valor en el mercado. Ese valor en el mercado lo podemos ver inclusive en esta gráfica. Y hoy día, por ejemplo, el cifrado de datos en un equipo o en una empresa
le puede costar a una empresa 300 Bitcoin, que es aproximadamente al tipo de cambio de hoy unos 2.7 millones de dólares. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero con las que las empresas se pueden ver afectadas. Y muchas veces no comprendemos o no tenemos claridad de quiénes son los que quieren nuestra información. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver quiénes son los que normalmente quieren nuestra información y muchas veces estamos pensando nada más en hackers, ¿no? Pero resulta ser que hoy día mucho más que hackers quieren nuestra información. Estamos viendo cómo una serie de instituciones y además participantes también andan en busca de ella. Los mismos colaboradores de una organización, otras empresas por temas de ventaja competitiva, ¿no? Los gobiernos e inclusive a veces los estudiantes quieren nuestra información, pero también algunos grupos de inteligencia, ya sea militar o terrorista, inclusive. ¿Verdad? Bien, Kevin Mitnick, que es uno de los hackers, quizás primeros hackers conocidos de la historia, decía que es más fácil manipular a las personas que a la tecnología. Y yo considero que esto es un tema importante porque el ser humano muchas veces es el que potencializa todos estos temas relacionados con ciberataques, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para tratar estos temas en tiempo de COVID? Pues primero que todo, yo diría que las juntas directivas tienen que estar súper claros de que esto no es un tema técnico, esto es un tema que está enfocado a garantizar la gestión de riesgos de una organización. Y la Asociación Nacional de Juntas Directivas, la NACD, publicó este documento en el año 2020 donde le dan 5 principios claves que toda organización tiene que tener en cuenta en temas relacionados con ciberseguridad. Debe dejar de ver este tema como un tema tecnológico y lo debe de enfocar a su gestión integral de riesgos. Tiene que ser parte de su gestión de riesgos organizacional, ¿no? También es importante que comprendan cuál es la afectación. La afectación no es de los servicios tecnológicos. Al final, la afectación es en el estado de pérdidas y ganancias, en la imagen de la empresa o inclusive, como les decía, en el incumplimiento de leyes y regulaciones, ¿no? La otra cosa que es importante es que deben de empezar a meter estos temas dentro de las discusiones de sus agendas. En sus agendas tienen que estar estos temas. Seguimiento a estos temas, seguimiento al perfil de riesgo relacionado con ciberseguridad, comprender claramente cuál es el estado de los planes que mitigan los riesgos de ciberseguridad y tener clara esa ruta a seguir, ¿no? Por eso es muy importante que los recursos que se vayan destinando a los temas de ciberseguridad estén más enfocados en esos riesgos que afectan la estrategia y el cumplimiento de objetivos y no tanto al tema tecnológico per se. De forma tal que todas las inversiones que se hagan sobre temas relacionados para proteger la información de la organización por temas relacionados con la ciberseguridad estén mucho más orientados a generar un valor para la organización y un resultado tangible. Y por último, las discusiones. Es muy importante que esto sea un tema de discusión en todas las juntas directivas y que realmente le demos una importancia a este tema. Para eso, bueno, yo diría que ya si queremos saber cómo hacer esto a un nivel más técnico, ya no a nivel de junta directiva, también el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos ha definido un proceso operativo que toda organización podría diseñar para echar a andar un programa de este estilo, ¿no? Y lo primero es identificar sus riesgos, pero para identificar sus riesgos yo tengo que conocer qué cosas son las que deberían de tener riesgos y es todo aquello, por ejemplo, toda aquella tecnología que procesa, almacena y distribuye la información. Ahí es donde están los riesgos, ¿no? También, una vez que ya tenemos esos riesgos bien identificados, lo que queremos es proteger esa tecnología de todo aquello que pueda afectar los objetivos estratégicos y que pueda afectar el cumplimiento de esa estrategia como tal. Y después, pues ya nos toca hacer lo que ya es más operativo, ¿no? Que es detectar cuando ocurren ataques y trabajar esos ataques, responder esos ataques y que si ya no hay otra y de alguna manera te impactaron, ¿verdad? Ser resilientes y poder tratar de recuperar los servicios tal cual antes de que ocurriera la situación y que nos permita seguir en un estado, digamos, normal antes de que ocurriera el evento. ¿Cómo podemos mejorar como organización en tiempos de COVID? Yo diría que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, a nivel de seguridad de la información, yo diría, utilicemos mucho el cifrado de los dispositivos. Si el dispositivo cae en manos de alguien más, la información al menos no va a ser legible para cualquiera. Entonces, eso es muy importante. También el uso de factores de autenticación. No confiemos solamente en usuario y password. Hay que dejar de usar usuario y password y tenemos que movernos más hacia otros factores que nos ayudan.
Utilicemos gestores de contraseñas para evitar utilizar la misma contraseña y repetir la contraseña en todos los sistemas que tenemos, ¿no? A los cuales tenemos accesos. Es importante utilizar contraseñas diferentes y robustas, además. Garanticemos en nuestras casas también, en los teletrabajos, ¿verdad? La confidencialidad de la información. Recordemos que estamos trabajando para la organización, pero desde una estación remota, ¿no? Desde una localización remota. Eso es muy importante también, que nos acordemos de que tenemos que garantizar la confidencialidad de la información de la organización. Eh, También no posponer las actualizaciones. Muchas veces estamos trabajando, el sistema nos indica que tenemos que hacer una actualización y decimos, no, es que estoy muy ocupado, no puedo hacer esta actualización en este momento, voy a postergarla. Bueno, no la postergue demasiado tiempo. Esas actualizaciones lo que hacen es limitar la posibilidad de que un atacante tenga acceso a su computador, ¿no? Tampoco es importante dejar de lado que tenemos que tener políticas de navegación seguras en Internet. Recordemos que la seguridad que existe en una empresa es diferente a la seguridad que existe en la red de mi casa, ¿no? Entonces, la seguridad de la red de mi casa no es igual y por eso es que también hay que tener muy claro a qué sitios me dirijo y a qué sitios navego utilizando, digamos, los dispositivos de la organización. No comparta credenciales con nadie. Las credenciales son para cada una de las personas y sobre todo es importante que hagamos uso responsable de todos estos recursos, ¿sí? A nivel de mensajería, pues tratemos de no abrir archivos adjuntos si no conocemos de quién viene. Tratemos de reportar a la organización cualquier correo sospechoso que veamos. Tratemos de respaldar nuestra información para no perderla y poder ser resilientes en caso de que perdamos la información, poder recuperar las capacidades de la organización y sobre todo notifiquemos cualquier cosa que veamos que tenga brecha o que tenga inseguridades que hayamos detectado, ¿no? A nivel de la privacidad de reuniones, también yo creo que es muy importante. Cifremos todas esas reuniones, utilicemos herramientas que cifren la comunicación, o sea, que nadie se pueda inmiscuir dentro de la comunicación y tener acceso a las reuniones virtuales que estamos generando. Siempre pida usuario, password en la medida de lo posible, solamente para que nadie se pueda colar dentro de las llamadas, ¿verdad? Monitoreelas a nivel tecnológico y muy importante que generemos una revisión de que las configuraciones de los productos que estemos utilizando sean seguras. Siempre actualicémoslo, no posterguemos estas actualizaciones, garanticemos que le damos soporte adecuado a los usuarios aún estando en casa y sobre todo manejemos pistas de auditoría. Si lamentablemente sufrimos un ataque, lo más importante es tener información de dónde tomar esos datos para poder hacer una investigación. Y por favor, concentrémonos en utilizar solamente aplicaciones autorizadas por la organización para evitar que descarguemos aplicaciones maliciosas con todo esto. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues yo diría que el World Economic Forum también nos ha enseñado muchísimo, nos ha dicho que tenemos que fomentar la ciberresiliencia. Tenemos que generar liderazgos en estos temas, ser proactivos, que dejemos de estar viendo esto como un tema tecnológico y lo veamos como un tema organizacional. Debemos aprender a enfocarnos. No todo lo que está allí es importante, hay que enfocar qué es lo más importante, qué es lo que habilita nuestros servicios más críticos y enfocar los esfuerzos en eso, ¿no? Hay que aprender a tomar mejores decisiones, creo que eso es muy importante y las decisiones mejores se toman cuando yo conozco mi riesgo y basado en los riesgos también tomo decisiones, pues no lo hagamos en función de la tecnología, hagámosla en función de los riesgos que enfrenta la organización y puede afectar a la organización. Analicemos mucho nuestros planes de continuidad para ver si estaban incorporando ya los temas de ciberresiliencia y si no, pues incorporemos esos temas de ciberresiliencia en cuanto a temas de ciberseguridad para poder ser mucho más efectivos, ¿no? Y sobre todo, reforcemos las relaciones. Con esta pandemia nos dimos cuenta que nos habíamos distanciado mucho y olvidado de lo más importante. Recuerden, los seres humanos. Y los seres humanos somos los principales actores dentro de un tema de ciberseguridad en una organización y de temas relacionados también con la ciberresiliencia. ¿Okay? Pues eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Quiero de nuevo agradecer muchísimo a todos los que se conectaron a esta charla y pues le doy el pase a Timothy por si tenemos algo más por allí, ¿no? Muchas gracias, mi estimado. Yo pienso que esta presentación tuya
Le gustaron a mucha gente porque tú pudiste simplificar y poner al alcance de todo el mundo el tema de ciberresiliencia y de ciberseguridad, Ujú. si queremos como hacer como un sinónimo. Así que muchas gracias, fue realmente muy interesante. Déjame ver si hay preguntas. Sí, hay una pregunta para ti, Raúl. Adelante. De parte de Walter Moreno. ¿Cómo sugieres cuantificar los potenciales daños en ciberseguridad en una organización? ¿Hay algunos pasos que tú propones? Sí, claro. Bueno, primero que todo agradecer a Walter por la consulta. Walter, ahí te voy a dejar también pues mi información de contacto, pero voy a tratar de resumir cosas que me parecen importantes para poder iniciar con esto, ¿no? Al final, la tecnología sirve para procesar, para almacenar y transmitir información. Y lo que estamos viendo acá es que muchas veces vemos a la tecnología como el actor principal, pero el actor principal en realidad es la información, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que saber es cuál información es la que podría hacer que la organización pierda dinero, cuál es la información que podría hacer que la organización se vea incumpliendo leyes y regulaciones, o cuál información podría hacer que la organización inclusive enfrente temas de imagen. Si uno identifica esa información, esa es la información que va a ser mucho más relevante para la organización y por ende, esa es la información a la cual tenemos que, uno, identificarla, identificarle los riesgos y valorar los riesgos. Entonces voy a ingresar ahorita a comentar el tema de cómo valorar esos riesgos. Generalmente, cuando estamos hablando del estado pérdidas y ganancias, tenemos que conocer cuál es el valor que tiene esa información para la empresa. Y una forma de cuantificar ese valor para la empresa es cuantificando qué le pasaría a la empresa en términos digamos, de impacto económico si se llegara a perder esa información, si te alteran esa información o bien si te roban esa información. Y todo esto va a estar relacionado con temas como los que mencioné anteriormente. Eso se pueden identificar por separado, cuantificar por separado y después agregar. Y con eso ya uno tendría una muy buena idea. Pero sí, hay que empezar a hacer ese trabajo. No es un trabajo, digamos, sencillo cuando se hace la primera vez. Cuesta mucho recolectar esa información en la empresa, pero yo creo que se puede hacer y si quieres más información de cómo hacer cosas como estas, yo creo que estamos a la disposición y muy contentos de poder colaborar con algunas formas de hacerlo y quizás algunas prácticas que existen ya para hacer este tipo de cosas. Excelente. Muchas gracias, Raúl, de nuevo por apoyar este evento de Resiliencia LATAM. Tú tienes casi oficialmente la